Buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. En esta noche quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero que podamos ser bendecidos. Espero que el Señor pueda hablarnos de una manera especial a través de su santa y divina palabra. Quiero saludar especialmente a mi hermana Alba, que se encuentra en España. Dios la bendiga, hermana Alba, que está en sintonía en esta noche con nosotros, y a todos esos amigos y hermanos que nos están escuchando, que nos están sintonizando por este medio. Les bendecimos y quiero invitarles que hagamos una oración para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Amado Jesús, te damos gracias por este momento que nos das, regalas, de poder reunirnos alrededor tuyo, alrededor de tu palabra, para aprender. Oramos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo sea el Maestro, sea el que nos enseñe, sea el que nos edifique, sea el quien nos instruya por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre santo de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias por este momento. Espíritu de Dios, guíanos a través de tu palabra y que podamos ser edificados, que podamos ser instruidos de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de los que están en sintonía en este momento, allá en sus casas, en sus hogares, Señor, en donde quiera que se encuentren, en las empresas aún, Señor. Te pido que les bendigas, Señor, de una manera especial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres maravilloso y eres especial, eres glorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este espacio que nos concede, que nos da de poder ir a la palabra del Señor. Y en esta noche quiero que nos acerquemos a las Escrituras de una manera especial, ¿cierto? De una manera maravillosa, donde podamos aprender, donde podamos ir creciendo en esa madurez espiritual por la palabra del Señor. Así que en esta noche yo quiero invitarles a que vamos a la Escritura, en el libro de Éxodo. Sé que tienen su Biblia, puede ir a la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y allí vamos a mirar algo bien importante sobre la vida de Moisés, el hombre de Dios. Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Allí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio del fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este es algo importante para lo que vamos a mirar en esta noche. Y de lo que vamos a hablar en esta noche es de cómo, óyeme bien, cuál es el propósito de la crisis. ¿Cuál es el propósito de la crisis? El sábado pasado hablamos de cómo enfrentar la crisis, ¿cierto? Y fue de mucha bendición. Estuvimos hablando de que la crisis, óigame bien, hay que saberla enfrentar. Estuvimos hablando el sábado pasado, hablamos de que la crisis hay que enfrentarla con calma y serenidad. Hablamos también que la crisis hay que enfrentarla
enfrentar sabiendo cuál es la causa de la crisis. ¿Cuál es la causa o el origen? Hay que saber cuál es la causa o el origen de la crisis para poderla enfrentar. Miramos que la crisis hay que enfrentarla creyendo que Jesús está con nosotros, con fe en Cristo Jesús. Mirábamos allí en lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, cómo Jesús y sus discípulos se encontraron en una crisis en el mar, donde los vientos y las olas procuraban hundirlos en el mar. Pero decíamos que ese barco no se iba a hundir porque Jesús estaba allí. Y eso es lo importante, cuando nosotros tenemos fe en Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, entonces en medio de la crisis podemos estar tranquilos porque sabemos que Jesús está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decíamos también que la crisis hay que enfrentarla en oración. La crisis hay que enfrentarla en oración. Esas fueron las 4 cosas que miramos el sábado pasado en cómo enfrentar la crisis. Y hoy vamos a mirar el propósito de la crisis. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, basados en esa palabra, vamos a mirar cómo enfrentar o cuál es el propósito de la crisis. ¿Cuál es el sentido de la crisis? El porqué de las crisis. ¿Y a qué nos llevan las crisis? Porque las crisis, Dios permite que entremos en crisis con propósitos. Dios nos permite vivir crisis con propósitos. Y déjeme reiterarlo, es Dios quien permite que vivamos crisis, porque esas crisis tienen un propósito. Y estamos viviendo hoy una crisis mundial. Estamos viviendo hoy una crisis a nivel del mundo. El coronavirus ha sido algo que ha puesto en crisis a todo el mundo. Y lo que tenemos que tratar de entender es cuál es el propósito de esa crisis. Lo que tenemos que hacer en medio de la crisis no es quejarnos, no es lamentarnos, no es echarnos a morir, no es pensar de que hasta allí llegamos, sino preguntarnos cuál es el propósito de la crisis. Basados en esta palabra que acabamos de leer, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjame decirte que todas las crisis tienen un propósito para los que aman a Dios, y que ese propósito es para bien. Esa crisis terminará dando un buen resultado para nosotros. Terminará empujándonos, impulsándonos hacia el cumplimiento de la promesa. Nos terminará empujándonos hacia la meta, hacia los planes y los propósitos de Dios. Es por eso que quiero que hablemos hoy sobre ¿cuál es el propósito de la crisis? Quizás hasta ahora te has lamentado, hasta ahora has visto todo oscuro, has visto todo negativo, has visto todo de una perspectiva negativa. Pero hoy el Señor quiere darte una palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos. Hoy el Señor quiere que veamos cuál es su propósito al permitir que estemos en crisis. ¿Cuál es el propósito al permitir por el cual las naciones están en crisis? Y basado entonces en la palabra que leímos en Éxodo, quiero que analicemos un poquito sobre la vida de Moisés. Porque Moisés fue un hombre que podemos decir que mucho tiempo, gran parte de su vida estuvo en crisis. Gran parte de su vida estuvo atravesando, luchando, enfrentando situaciones adversas, enfrentando situaciones difíciles. Entonces la pregunta que nos podemos hacer en esta noche es: ¿quién era Moisés y cuáles fueron todos esos acontecimientos críticos
que acompañaron su vida. Y si miramos un poquito de historia en cuanto a la vida de Moisés, nos damos cuenta que Moisés es un hebreo amenazado de muerte por nacer hombre. Escúcheme bien. Lo primero que miramos es que Moisés es un hebreo que está amenazado de muerte al nacer solo porque nació hombre. Cuando nosotros miramos la historia bíblica nos damos cuenta que los judíos en el tiempo de Moisés estaban cautivos en Egipto y que el pueblo de Egipto, el pueblo israelita, el pueblo judío, hebreo, se estaba multiplicando, estaba creciendo dentro de la población de Egipto. Entonces el faraón dice, vamos a impedir la multiplicación de este pueblo, y su estrategia es matar a todos los niños que nazcan, que sean de sexo masculino. Esa fue la estrategia, matarlos, y en ese tiempo se da el nacimiento de Moisés. Imagínense para cómo es su infancia al nacer en medio de una amenaza de muerte. Imagínese usted la crisis para él, para su familia, para su madre. Y vemos todos los acontecimientos que estuvieron rodeando el nacimiento de Moisés. Entonces la Biblia nos enseña que Moisés al nacer fue tenido por su madre por 3 meses, pero no pudiendo tenerlo más, tuvo que hacerse una arquilla y lanzarlo al río. Imagínate la crisis en la cual estaba su madre y estaba Moisés en medio del río, en medio de los cocodrilos, quizás del frío, en medio de los zancudos, de todas las situaciones que lo rodeaban. Este niño nace y es su infancia, es una infancia rodeada de la crisis. Pero no solamente ese fue el momento en que Moisés estuvo en crisis, sino que Moisés también como niño nació en cautiverio, nació bajo el secuestro, nació bajo la esclavitud. Entonces imagínate tú cómo es la vida de Moisés, constante crisis, constantes situaciones difíciles. No solamente ahora está amenazado de muerte por nacer hombre, sino ahora también está en crisis porque se da cuenta que en el pueblo en el cual vive, él es un hombre secuestrado, es un hombre que está privado de su libertad, es un hombre que no tiene derechos como los otros. Moisés tiene una infancia difícil, no conoce a su madre, quizás no sabe realmente quién es su madre. Entonces está en una crisis profunda, está en una crisis tremenda Moisés. Y al crecer también nos damos cuenta que Moisés está en crisis porque se convierte en un fugitivo al matar a un egipcio por defender a un hebreo. Entonces ahora tiene que huir, ahora tiene que dejar todas las comodidades que quizás tenía en el palacio de Faraón, porque había sido criado como nieto de Faraón en el palacio, con muchas inconformidades porque no puede vivir con su verdadera madre, pero con muchas comodidades. Tenía buena comida, tenía buen vestido, y ahora por defender a un hebreo mata a un egipcio y luego es descubierto y le toca que huir al desierto, le toca que huir, salir corriendo. Ahora es un fugitivo porque Faraón se da cuenta de ello y lo amenaza de muerte. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Moisés es un hombre en constante crisis. Que Moisés es un hombre que sale de una crisis y entra en otra crisis, que sale de una situación y entra en otra situación difícil, y es el hombre que Dios ha escogido para el pueblo de Dios. ¿Y qué te digo esto? Porque quizás tú estás pensando, si yo soy un hombre de Dios, si yo soy una mujer de Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo
he dado mucho por servir a Dios. ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? Déjame decirte que ese evangelio donde te dicen que no hay sufrimiento es falso. Porque todos los hombres de Dios han vivido crisis, han vivido situaciones difíciles. Y Moisés, el gran hombre de Dios, un hombre que ha sido escogido, que fue salvado por el mismo Dios de las aguas, que fue rescatado por el mismo Dios de las aguas, que Dios lo había predestinado desde antes de nacer para la salvación de su pueblo, para liberar a su pueblo. Es un hombre que está viviendo constantes crisis, constantes momentos de dificultad, constantes momentos de adversidad, constantes momentos de aprieto y de angustia y de dolor. Entonces, ese es Moisés. El gran hombre de Dios ahora está en el desierto, un fugitivo, huyendo, escapando. Y luego, al estar en el desierto, forma una familia, encuentra un hogar, se casa con su esposa, tiene una familia y ahora, sobre todo, es el pastor de las ovejas de su suegro. Entonces, mira esto. ¿Sería fácil para Moisés ser el pastor de las ovejas de su suegro? Ni siquiera tenía su propio rebaño. Era el pastor de las ovejas de su suegro. Y yo me imagino a Jetro reclamándole a Moisés porque quizás las ovejas están enflaqueciendo. Quizás las ovejas ya no están engordas porque el pasto que hay cerca de su casa ya se ha agotado, ya se ha acabado. Y me imagino a Jetro diciéndole a Moisés: ¿qué pasa? No estás haciendo bien tu trabajo. Y yo me imagino a Moisés preocupado, me imagino a Moisés en angustia, me imagino a Moisés pensando: bueno, ¿y mañana dónde voy a llevar las ovejas? Porque ya los pastos donde suelo llevar las ovejas se ha secado, ya no veo más dónde ir. Y en esa constante preocupación por hacer que las ovejas de su suegro estén bien apacentadas. Es decir, que Moisés es un hombre en constante crisis, constante situación difícil, constante aprieto, constante dificultad. Pero eso no significaba que Dios no estaba con él. Pero eso no significaba que Dios estaba lejos de él. Pero eso no significaba que Dios se había olvidado de él. Pero eso no significaba que Dios lo había abandonado. Déjame decirte que aunque estés pasando situaciones difíciles, que aunque hayas pasado situaciones adversas, no significa que Dios te haya abandonado. No significa que Dios te haya dejado. No significa que Dios se haya olvidado de ti. Dios está contigo. Porque Él ha dicho: aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por lugares resbalosos, no vas a caer. Porque yo estoy contigo. Él no dijo que no pasaríamos por momentos difíciles. Él dijo que los pasaríamos, pero que Él estaría con nosotros. Así que la crisis tiene propósito. La crisis tiene sentido. Y lo maravilloso es cuando tú entiendes esto, entonces te das cuenta que la crisis nos empuja, nos lleva hacia el destino que Dios ha preparado para nosotros. Cuando tú miras la crisis como un empujón hacia el destino, entonces encuentras propósito en la crisis. En esta noche hay una palabra de Dios para ti. ¿Cuál era el propósito de la crisis de Moisés? Entonces, el propósito de la crisis de Moisés, de todas esas angustias, de toda esa vida de crisis, de dificultad, de situaciones adversas, tenía un propósito, tenía una intención, había un lugar. Y en el versículo que acabamos de leer en Éxodo, nos dice la Escritura que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro.
Y que en uno de esos momentos en los cuales ya no había pasto cerca, en uno de esos momentos en los cuales ya no había dónde llevar las ovejas a pastar, en los lugares acostumbrados, en los lugares donde solía llevarlas antes, tomó la decisión de ir a través del desierto, de ir mucho más allá de lo acostumbrado. La crisis lo hizo ir, la escasez de pastos lo hizo ir más allá, más allá, más allá, más allá del desierto, a través del desierto. Y dice la Biblia que llegó al monte de Dios. Llegó al monte de Dios. Eso es lo maravilloso de la crisis. La crisis tiene como propósito llevarnos al monte de Dios. Mira, Moisés, para llegar al monte de Dios tuvo que ir a través del desierto. Y el desierto, las características del desierto es que el desierto es un lugar adverso, es un lugar agreste, es un lugar donde no hay mucha vegetación, donde hace mucho calor en el día, pero en la noche hace mucho frío. Es un lugar donde no hay aguas. Es un lugar donde hay muchas situaciones difíciles, mucha arena. Eso es el desierto. Tanto que nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, decimos: estoy pasando un desierto. Pero sabes, Moisés se fue a través del desierto, y a través del desierto llegó al monte de Dios, al monte Horeb. El desierto, si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos canalizar, si lo sabemos aprovechar, esta situación difícil, si la sabemos aprovechar, será una situación que nos acercará más a Dios, que nos llevará al monte de Dios, al monte Horeb, a donde está la gloria de Dios, a donde está el poder de Dios, donde está la revelación de Dios. Eso es lo que sucede cuando tú, en medio de la crisis, dices: voy a buscar a Dios, voy a ir al monte Horeb, voy a ir a la gloria de Dios. Y allí es donde tú encuentras el verdadero propósito. Allí es donde entiendes por qué Dios permitió que estuvieras en crisis. Porque Dios quería tener un encuentro contigo. Y este tiempo es un tiempo, este tiempo de crisis, un tiempo para encontrarnos con Dios, para ir a través de este desierto a la presencia de Dios, para ir a través de este desierto a un encuentro sobrenatural con el Dios eterno. Cuando Elías estaba en su desierto, cuando Elías quería morirse, cuando Elías quería tirar la toalla, la Biblia dice que un ángel vino y le preparó una torta, una comida, con la cual caminó 40 días y 40 noches y llegó al monte de Dios, y llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Siempre las crisis, si las sabemos mirar, nos daremos cuenta que tiene como propósito acercarnos a Dios. Yo conozco muchos testimonios de personas que han venido a los pies de Jesús en medio de una crisis, cuando su hogar se iba a acabar, cuando sus finanzas se acabaron, cuando su salud estaba en una situación caótica. Vinieron a los pies de Cristo, vinieron a postrarse ante el Señor, tuvieron un encuentro con el Señor. Entonces, esta crisis que estamos viviendo hoy, que el mundo está viviendo hoy, es algo que Dios ha permitido, porque Dios quiere que las naciones, Dios quiere que los pueblos, Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él, nos volvamos a su presencia. Dios quiere que nos volvamos a su santa y divina presencia. Ese es el propósito de la crisis, porque Dios te quiere cerca, porque Dios quiere que lo busques.
busques, porque Dios sabe que solamente esas crisis donde no hay otra salida, esas crisis donde la ciencia queda limitada, esas crisis donde la economía no resuelve, esas crisis donde tu sabiduría queda limitada, esas crisis son las que te dicen es tiempo de buscar a Dios. Esas crisis son las que te llaman a la presencia de Dios. Así que en esta noche yo quiero decirte, la crisis que estás viviendo tiene un propósito, y ese propósito es que tú te acerques a Dios, es que tú vayas al monte Oreb, es que tú vayas a la presencia de Dios, es que tú te acerques a Dios, es que vamos a su santuario. Mira, allí en el monte Oreb, Moisés tiene su más grande encuentro. Allí en el monte Oreb, Moisés tiene un encuentro, el encuentro que cambió su historia, que cambió su vida. Pero ese encuentro fue provocado por una crisis. Ese encuentro fue provocado por una situación adversa. Sea un pretexto para que tú te acerques al Dios de la gloria, para que tú vayas a la presencia de Dios, para que volquemos hacia la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios que nuestra historia es cambiada, que encontramos nuestro destino, que encontramos el futuro verdadero. Es en la presencia de Dios que somos encaminados hacia los planes eternos de Dios. Las naciones se han desviado. La iglesia está en crisis para volvernos. La iglesia está en crisis ahora porque nos hemos encerrado en las cuatro paredes. Y Dios no quiere eso para la iglesia. Y es por eso que Dios ha permitido esta crisis, para que la iglesia salga, para que la iglesia vaya, para que la iglesia haga la tarea que está afuera. Y lo que tendríamos que estar haciendo en este momento, para hablar la palabra, para orar, para compartir con nuestros familiares que no conocen, porque quizás antes hemos estado en silencio, enmudecidos, pero esta crisis nos está diciendo que debemos hacer la tarea que está afuera. Y es un remesón para la iglesia, es un sacudón para la iglesia, donde Dios nos está diciendo: salgan de las cuatro paredes, hagan mi. Quiere eso para la iglesia. Y si la iglesia no entendemos, entonces Dios traerá crisis más fuerte para que la iglesia entienda. Dios permitirá cosas más difíciles para que la iglesia entienda. Y nosotros tenemos que ser sabios en este tiempo de crisis. En este tiempo de crisis, óyeme bien, pastor, colega que me escuchas, tenemos que ser entendidos en este tiempo. Porque Dios nos está haciendo un llamado de atención. Y es que debemos buscar la iglesia de las cuatro paredes. Debemos preparar a la gente para que compartan sus casas, para que hagan de sus casas tiempos, lugares de adoración. La Escritura. En la iglesia primitiva no tenían templos, se reunían en las casas, y allí partían el pan. Entonces nosotros necesitamos ir a nuestras casas a predicar la palabra. Vamos a los templos a aprender, vamos a los templos a capacitarnos, pero vamos a las casas y a las calles a hacer la tarea de Dios. Ese es el desafío de la iglesia. Esta crisis tiene ese propósito para la iglesia. Esta crisis tiene ese propósito para ti, mi amigo y mi hermano. Quizás tú no has conocido a Cristo que me estás escuchando, amigo. No lo has conocido y estás asustado. Estás en crisis, estás atemorizado. Entonces déjame decirte, esta crisis es para que te acerques a Jesús. Esta crisis es para que vengas a los pies de Cristo y a partir de esta noche empieces a caminar con Jesús. La crisis de Moisés lo llevó a la presencia de Dios, y allí en la presencia de Dios tuvo un encuentro con Dios. Dios le habló, Dios se le reveló,
Dios le estableció un propósito a Moisés. Y ese propósito se llevó a cabo: liberar a su pueblo de la cautividad de Egipto y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Iglesia del Señor, este es el tiempo de que nos levantemos en medio de la crisis. Este es el tiempo de que entendamos cuál es el propósito de esta crisis, cuál es la intención de esta crisis, por qué Dios ha permitido esta crisis. Y no sigamos de brazos cruzados, y no sigamos pasivos, porque Dios está esperando una respuesta. Dios espera una respuesta de la iglesia. Dios espera una respuesta tuya, mi amigo, que me estás escuchando y no has recibido a Cristo. Dios espera una respuesta tuya en medio de esta crisis. Y esa respuesta que Dios espera es que vengas a Él, es que acudas a Él, es que te acerques a Él. Dios quiere guiarte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere que camines de su mano, Dios quiere salvarte. Yo te quiero invitar en esta noche que hagamos una oración a nuestro Dios. Y si amigo que estás escuchando esta enseñanza, no has recibido a Cristo y sientes que el Señor te está llamando en esta noche, yo quiero que hagas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que esta crisis que el mundo está viviendo tiene un propósito para mí. Me da un mensaje, y es que ese mensaje es que tú ya vienes pronto. Por lo tanto, yo te recibo, Jesús, y te pido que perdones mis pecados, que me laves en tu sangre y que me hagas tu hijo y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy yo creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero que todos los hermanos oremos dándole gracias a Dios, porque Dios nos da un mensaje en medio de esta crisis. Y si usted puede ver este mensaje, se da cuenta cuál es el mensaje que Dios te está dando. Padre, gracias. Gracias por todos estos momentos, porque tu palabra nos ha dicho que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy entendemos que la crisis que estamos viviendo tiene un propósito. Y ese propósito es que nos acerquemos a ti. Ayuda para bien, Señor. Acercarnos a ti, buscarte a ti, Señor, es lo mejor que podamos hacer en estos tiempos de crisis. Señor, gracias. Gracias por despertarnos. Gracias por darnos un mensaje, Señor, no quizás como nosotros lo esperábamos. Pero gracias, Señor, porque estas situaciones difíciles nos despiertan y nos alientan y nos empujan hacia tu presencia. Padre, por lo tanto te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada vez estar más cerca de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis estimados amigos y hermanos, los bendigo a todos los que me escuchan en Colombia, en diferentes partes del mundo. Los bendigo y espero que la palabra de Dios haya sido de bendición. Y la Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios los bendiga y nos seguimos escuchando y viendo por este medio. Chao, chao, bendiciones. Les amo en Cristo Jesús.